Universidad Nacional de Loja. Bienvenidos a este recorrido por el antiguo Oriente Medio, la cuna de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Hoy viajaremos hasta Mesopotamia, una región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, donde nacieron la escritura, las primeras ciudades y grandes avances en la agricultura, la arquitectura y las leyes. Número 1. Introducción y contexto geográfico. Mesopotamia, cuyo nombre de origen griego significa tierra entre ríos, se asentó en la gran llanura aluvial fértil ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Geográficamente, esta región se divide en la Alta Mesopotamia al norte, una zona montañosa y de mesetas, y la Baja Mesopotamia al sur, llanuras pantanosas y aluviales formadas por limos arcillosos. Al carecer de barreras geográficas naturales imponentes, el territorio fue un escenario de constantes migraciones, invasiones y asimilaciones culturales. La escasez de canteras de piedra y de madera de calidad constructiva en la zona sur obligó a sus habitantes a agudizar el ingenio técnico. La abundancia de sedimentos pluviales convirtió al barro, la arcilla, la paja y la caña en materias primas fundamentales de su desarrollo urbano. Hace aproximadamente 5.000 años, este entorno tan particular propició el nacimiento de las primeras ciudades de la historia humana, estableciendo un proceso de sedentarización y sofisticación arquitectónica que se extendió desde el séptimo milenio a.C. hasta la caída definitiva de Babilonia. 2. Historia, filosofía y el Código de Hammurabi. La historia de Mesopotamia es un tejido de sucesivos imperios y civilizaciones. Desde los pioneros sumerios en las ciudades-estado como Uruk y Ur, pasando por el esplendor del imperio acadio, el resurgimiento babilónico, la potencia militar del imperio asirio, hasta llegar al imperio neobabilónico, filosofía y cosmovisión. La mentalidad mesopotámica estaba profundamente ligada a un entorno natural impredecible, caracterizado por las inundaciones violentas y destructivas de los ríos Tigris y Éufrates. Como consecuencia, desarrollaron una filosofía y religión de carácter politeísta, fatalista y temerosa. Los dioses personificaban las fuerzas brutas de la naturaleza, Anu, el cielo, Enlil, el viento, Enki, el agua, y eran vistos como entidades volubles a las que el ser humano debía servir de por vida para evitar el caos. La arquitectura monumental, por lo tanto, no se diseñaba para la eternidad del individuo, como las pirámides egipcias, sino como un mecanismo continuo para apaciguar a las deidades y mantener el orden cósmico en la Tierra. El Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, promulgado por el rey Hammurabi de Babilonia hacia el 1750 a.C., este compendio de leyes es uno de los conjuntos normativos más antiguos que se conservan, basado en gran medida en la ley del tailón, ojo por ojo, diente por diente. Regulaba la vida civil, el comercio, la propiedad y los delitos. Desde la perspectiva del campo arquitectónico e ingenieril, el código es pionero al establecer las primeras responsabilidades civiles y profesionales de la construcción. En sus artículos se dictaminaba, por ejemplo, que si un arquitecto o constructor edificaba una casa de forma deficiente y ésta se derrumbaba ocasionando la muerte del propietario, el constructor debía pagar con su propia vida. Si fallecía el hijo del dueño, el hijo del constructor sería ejecutado. Esta rigurosa fiscalización legal obligó a una notable estandarización de los procesos técnicos y a un cuidado extremo en la dosificación y cocción de los materiales constructivos. Número 3. Materiales y técnicas constructivas. La falta de piedra estructural consolidó al barro como el eje material y simbólico de la cultura. De hecho, la mitología mesopotámica consideraba que el ser humano había sido modelado a partir de la arcilla, dotando al material de una dualidad metafísica ligada al ciclo de la vida y la muerte. Tierra eres y en tierra te convertirás. El adobe y el ladrillo.
La evolución de los aparejos arquitectónicos se dio en dos fases clave. El adobe era el material base para los núcleos de los grandes muros. Se mezclaba la arcilla con paja triturada para evitar que se agrietara durante el secado masivo. Su gran inconveniente era la baja resistencia a la humedad y a la erosión pluvial, requiriendo un mantenimiento constante. El ladrillo cocido, obtenido mediante la cocción de bloques de arcilla en hornos a altas temperaturas, lo que le otorgaba una dureza y resistencia al agua muy superiores. Debido al alto costo del combustible para los hornos, el ladrillo cocido se reservaba estratégicamente para revestir las caras exteriores de los monumentos, los cimientos y las zonas más expuestas a las inclemencias del tiempo. En periodos tardíos, estos ladrillos se decoraban con relieves vitrificados en colores brillantes para aportar un sentido ornamental y propagandístico. Número 4. Innovaciones técnicas e ingeniería hidráulica. La gran llanura aluvial requería un control milimétrico del agua para ser habitable y productiva. Los ingenieros sumerios y babilonios demostraron un dominio avanzado de la topografía antes del 3000 a.C., logrando drenar las extensas marismas del Golfo Pérsico e ideando una red monumental de canales de irrigación para la agricultura, así como sistemas integrados de drenaje urbano para evacuar las aguas residuales de las ciudades. El arco y la bóveda radial. Una de las mayores revoluciones arquitectónicas occidentales ocurrió en esta cuenca. A diferencia del sistema adintelado o arquitrabado característico de la arquitectura egipcia, basado en vigas horizontales de piedra apoyadas sobre columnas, los mesopotámicos sustituyeron este principio por el sistema abovedado. Inventaron y perfeccionaron el arco de medio punto y la bóveda radial. La genialidad radicó en que aprendieron a construir estas estructuras sin necesidad de una cimbra, el armazón provisional de madera que sostiene las piezas durante la colocación. Colocaban los ladrillos en ángulos ligeramente inclinados, de modo que cada hilada se apoyaba parcialmente en la anterior hasta cerrar la clave. Las hiladas contiguas de arcos daban forma a la bóveda de cañón corrido, permitiendo cubrir luces y espacios interiores amplios utilizando únicamente piezas de barro pequeñas y modulares. Número 5. El Sigurat, la montaña sagrada. El elemento más reconocible e imponente del paisaje mesopotámico es el Sigurat. Arquitectónicamente se define como una torre monumental o pirámide escalonada compuesta por una superposición de entre 3 y 7 plataformas o pisos decrecientes. Su sistema constructivo consistía en un núcleo masivo y sólido de adobes compactados, revestido exteriormente por una gruesa capa de ladrillos cocidos cementados con betún o asfalto natural para garantizar la impermeabilidad. El santuario, propiamente dicho, se situaba en la cumbre de la última plataforma, protegiéndolo de las periódicas inundaciones aluviales. El Sigurat no funcionaba como una tumba, a diferencia de las pirámides de Giza, ni era un espacio para congregaciones públicas masivas. Sus funciones e interpretaciones principales eran: morada de los dioses, se consideraba la residencia terrenal de la divinidad protectora de la ciudad. Eje del mundo, Axis Mundi, representaba una montaña sagrada artificial que servía de nexo, escalera o puente monumental para conectar el cielo, el reino divino, con la tierra, el reino humano. Observatorio astronómico. Su altura permitía a la casta sacerdotal estudiar con precisión el movimiento de los cuerpos celestes, base de sus calendarios agrícolas y de su astrología. Un ejemplo destacado es el Sigurat-ur, erigido alrededor del 2100 a.C., que muestra la regularidad geométrica y el manejo de rampas simétricas de acceso que caracterizaron el periodo neosumerio. Número 7. Legado y conclusión. El legado técnico y conceptual de la arquitectura mesopotámica es incalculable y constituye los cimientos de la disciplina constructiva occidental. La sistematización de la planificación urbana defensiva, el uso racional de pavimentos, los conductos de evacuación de aguas y la optimización estructural del arco y la bóveda fueron heredados por los persas.
absorbidos posteriormente por el mundo romano y transmitidos hasta nuestros días. Incluso en la contemporaneidad, las formas volumétricas y la lógica escalonada de los zigurats han resonado profundamente en la vanguardia teórica del siglo XX. El influyente arquitecto moderno Le Corbusier se inspiró de manera directa en estas estructuras escalonadas para el diseño de su proyecto del Mundaneum en Ginebra, 1929, planteando un museo en espiral piramidal. La reinterpretación de los dibujos y registros arqueológicos de las primeras ciudades de barro demuestra que la geometría, la masa construida y la ordenación del espacio de Mesopotamia continúan siendo una fuente inagotable de inspiración formal para el diseño arquitectónico global.